Para mí es un placer estar con ustedes hoy compartiendo esta formación académica del doctorado en Humanidades Mención Educación. Es importante que podamos tener claro que estos procesos a nivel quinto nivel, el máximo de formación, sea para ustedes una gran satisfacción como doctores, como doctoras en educación. Cuando nosotros hablamos de sociología, estamos hablando de una rama extremadamente importante en la vida diaria y de igual forma de una vida personal y en estos casos en ese ámbito educativo que a nosotros nos interesa como procesos. Mi nombre es la doctora Lira Méndez. Tengo un pregrado en castellano y literatura con una especialización en currículo, con una maestría en planificación, con un doctorado en educación y abogado. Aquí estamos para darles a ustedes y compartir todas esas diferencias intelectuales, pero con ese mismo ánimo de entendernos y de compartir esta sabiduría. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos todos. Comenzamos entonces a darle un proceso de sociología. Para ustedes están incorporándose a estos procesos, van a estar conmigo hoy. Conmigo van a estar hoy. Yo tengo unas actividades en plataforma. Después de mi clase, ustedes van a entrar a su plataforma, van a ver las tareas que hay y las resuelven para darle entonces ese proceso de evaluación. Vamos a hablar sobre la educación y sociedad, vamos a hablar de concepciones de la educación, hablamos también de ese estatuto epistemológico de la sociología de la educación, de esa enseñanza como hecho social, como objeto de estudio de la sociología de la educación, aporte de la sociología de la educación y esa sociología que va conjugada, por supuesto, de las ciencias sociales. Ahí tenemos esos procesos teóricos que vienen dados a establecer una gama de conocimiento. Que la sociología de la educación está dada como una rama que estudia la relación entre la educación y la sociedad. Es una rama que estudia la educación y la sociedad. Analiza cómo la educación influye en las estructuras sociales, y a las desigualdades, a la cultura, al poder, y a su vez estos factores eh, impactan en la sociedad grandemente como fenómenos y a su vez también de una manera ver la educación, ¿sí? Porque eso impacta en la educación formal y también impacta en la educación informal. Y busca comprender el proceso educativo desde una perspectiva. Y entonces en esa perspectiva tenemos educación formal, tenemos educación informal. La sociología de la educación formal son todos los sistemas escolares, instituciones, y la informal son todos esos aprendizajes que nosotros adquirimos en la vida a través de experiencias, a través de medios de comunicación que moldean a los individuos y a la sociedad. Los medios de comunicación influyen mucho en esos procesos sociales. También podemos establecer una forma de ver el crecimiento, el crecimiento demográfico mundial y la interpretación de esa manera de interdependencia planetaria que tenemos, ¿sí? De modificando
todo, modificando las culturas, modificando el mapa económico del mundo, modificando la educación o transformación. Eso lo tenemos ahí, pero también podemos ver y podemos señalar que la cohesión social que se nos presenta siempre dentro de esos procesos educativos y sociales, y esa participación democrática hace que toda sociedad humana, ¿sí? Toda sociedad humana viene en un conjunto de actividades y proyectos comunes. Los valores compartidos para llevarlos en el tiempo y también convertirlos en patrimonio, ya sea cultural, patrimonio social, eh, orígenes, organizando quizás también el sentimiento de pertinencia que podemos tener nosotros en ese contexto en el cual, eh, bueno, en el cual nos desenvolvemos y compartimos a diario. Por esa razón, es importante que establecer, porque es que a través de esa solidaridad, de ese comportamiento, del sentimiento, a través de vínculos, Mira, Julie, imagínese usted que ella Tejada, está como el por tiempo en favor, familia. Entonces, que más o menos lo mismo. Julie Tejada, eh, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, sociales con el Julie Tejada, cierra el micrófono. Eh, en estos momentos, entonces podemos nosotros ver la finalidad de esta forma de sociología de la educación, con muchos indicadores, con muchos factores, con muchos elementos, porque por ello es que la educación por ello es que la educación es un factor de cohesión y no de exclusión social, porque el principio fundamental es no olvidar, sí, la diversidad y especificidad de los individuos. Tenemos diversidad de condiciones, mucha diversidad de condiciones. Entonces tenemos que hacer esa cohesión, no hacerlo individual, sino hacerlo de una forma colectiva, que esa diversidad de condiciones, de especificidad de los individuos, señala entonces la importancia de ese pluralismo cultural, lingüístico. Mira que en cada uno de los lugares que podemos tener en el mismo país, hay dialectos distintos, hay maneras de que, que esa lingüística sea eh, dada de forma individual, pero también compartida. Entonces, todas las poblaciones, la lingüística de todas las poblaciones es importante y además vamos a promover la educación intercultural. Estamos obligados a ello, a una investigación intercultural y fomentar la imaginación, fomentar la creatividad, tanto en el niño como en el adulto, en el joven. Eso es importante, porque nosotros estamos hoy aquí en este nivel máximo de formación, que es doctoral. Pero nosotros tenemos que ver todas esas diferencias que podemos tener nosotros también como individuos. Socialmente, no solamente que tenemos que ver la escuela o la institución a la que nosotros estamos formando, sino que también nos debemos ver, ¿sí? A cada uno y darle esa importancia que tiene. Yo soy facilitadora de sociología de la educación. Yo tengo que ver la individualidad de cada uno de ustedes, pero también compartirla en colectivo. Entonces, es importante descubrir oportunidades, es importante experimentar oportunidades y esto es una oportunidad que ustedes tienen de descubrir y experimentar la investigación totalmente, la vida social, esa cohesión entre educación y sociedad. Por ello, hay algo muy importante que debemos destacar
Tenemos una revolución inmensa a nivel mundial y en el ser humano, que es esa revolución tecnológica que nos está llevando, ¿verdad?, a comprender a la modernidad, pero a la vez esta parte de revolución tecnológica que tenemos puede causar rupturas entre aquellos que han sabido adaptarse y otros que no. Esa pregunta la dejo ahí. Ahora más tarde vamos a compartir individualidades de pensamiento. Entonces, es bueno que ustedes puedan establecer ese tipo de situaciones. También es importante que ese grupo que ustedes tienen esos grupos sociales que ustedes tienen, el orden de pensamiento que cada uno de ustedes comparte es una verdadera. ¿Por qué? Es una verdadera realidad. Vamos a hablar verdadera realidad. Es una verdadera realidad. ¿Por qué? Porque esas revoluciones emergentes que tenemos nosotros de la tecnología y también quizás se está dando mucho en la parte cultural, en la parte económica, en la parte social, donde las sociedades ahora son distintas, donde antes compartíamos unas revoluciones emergentes en el papel de la educación como factor fundamental. Entonces queremos transformar, queremos comprender, queremos analizar, interpretar, hacer, descubrir, analizar factores. Sí, estamos ahí revolucionando todo, lo estamos dando, estamos haciendo, pero la educación como factor fundamental nos lleva a lograr las transformaciones necesarias a través de la educación, pero tenemos que verlo de manera sociológica, porque recuerden que estudia todos los factores, la sociología estudia todos los factores que inciden en el ser humano, que nosotros somos un ente social extraordinario y que todo eso hace referencia al compromiso, a la racionalidad, al pensamiento, al sentimiento. Entonces, vamos a un aula o vamos a un salón de clase o vamos a la universidad o nos estamos formando en un nivel máximo de educación, ser doctores. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo pensamos? Solo vamos de repente escuchar al facilitador, compartir algún conocimiento, pero ¿hasta dónde podemos llegar en ese análisis social? ¿Cuántos fenómenos sociales tenemos a nuestro alrededor, en nuestro contexto? ¿Cuántos fenómenos sociales tenemos que como estamos muy dados a esas innovaciones educativas y que se debe tomar en cuenta en aspectos como el constructivismo, el currículo como experiencia, la evaluación negociada, la supervisión participativa, todo eso es y son procesos sociales, educativos, pero es sociología de la educación propiamente dicha. Si nosotros vemos en cada una de nuestras universidades o quizás también a nivel de educación inicial, educación primaria, educación secundaria, bachillerato, técnica, a nivel posgrado, pregrado, los currículos, ese desarrollo curricular establece entonces sociología de la educación. Pero ¿cómo vemos esos currículos? Los vemos enmarcados o centrados en aprendizajes pertinentes y significativos que sirvan de plataforma para la adquisición de aprendizaje en un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento y la experiencia. Bueno, esto es importante que ustedes lo puedan ir entendiendo y que allá donde ustedes están, que están aquí presentes también, pero estamos a una distancia, y que esta ventana del conocimiento
del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado me da la oportunidad y les da a ustedes la oportunidad de encontrarnos, de compartir como si estuviésemos presentes así, en persona, viéndonos. Sí, si abren las cámaras, pudiéramos compartir mucho mejor estos procesos sincrónicos. Yo siempre les digo, abren las cámaras, es bueno que uno los comparta, que uno los vea, que uno los pueda reconocer. Todo eso es importantísimo. Gracias, gracias, Rosiris. También es importante que en esa agenda que uno tiene y se argumenta a cada momento, gracias, Diego Oyuela, eso es importantísimo. Entonces, aquí estamos dando nosotros la educación, gracias, gracias. La educación en ese apartado en que plantea un constante análisis y ha permitido, ¿sí?, identificar todos los elementos que están en los procesos educativos, los métodos de enseñanza, la adaptación de los diseños curriculares, la necesidad o las necesidades y el compromiso que debe tener la comunidad dentro de los procesos educativos, que entendamos, que entendamos a la sociología de la educación como un proceso en que el docente se convierta en un docente como líder, un docente planificador, un docente que debe desarrollar habilidades, actitudes conjuntas para el crecimiento y el aprendizaje significativo, porque eso es lo que buscamos, formar jóvenes integrales, formar jóvenes que realmente pueda tener una manera de hacer educación, pero no solo ello, sino una manera de hacer sociedad. Esa es nuestra idea, esa es nuestra manera de que nosotros podamos entenderlo. Entonces, ese liderazgo del docente, ese liderazgo del actor, ese liderazgo de cada uno que está ahí y que puede ayudar a crear cambios y que puede estar dentro de esos procesos y que son necesarios, necesarios, porque nosotros tenemos trayectorias sociales en los procesos educativos, trayectorias sociales que nos van a ser eh, dadas y vienen dadas también en posiciones, porque viene en la secuencia de las actitudes que un sujeto o que un individuo va ocupando a lo largo de la vida. Y eso es un proceso que le pertenece a cada individuo. Y esos individuos organizan y hacen grupos. Y esos grupos hacen comunidades y esas comunidades hacen sociedad. Entonces, es importante que esos actores sociales que siempre tienen como una posición de origen, que no es sino el punto que traduce una trayectoria, bueno, llamémosla una trayectoria histórica de generaciones anteriores y de una clase social. Entonces, la sociología de la educación, todo lo que nosotros podamos tener en aquellas personas influyentes, no por el capital económico, que es lo que debemos de dejar un poco al lado, sino por su poder de decisión que debe tener los grupos y el individuo, sino por el poder de decisión y se identifican en grupos y se identifican también en instituciones educativas. Entonces, en alguna oportunidad, ese núcleo, esa relación que debe tener las instituciones con el núcleo social de interés para cada grupo, para cada barrio, para cada comunidad, materializan las aspiraciones de la gente y promueven la acción colectiva.
y son necesarios y fundamentales en el proceso educativo, porque esto nos ayuda a impulsar una dinámica de cambio en la sociedad actual. ¿Cuáles? Pregunto, no sé, ¿quién puede comentarme esto? ¿Cuáles organizaciones sociales están presentes en ese contexto donde ustedes se desenvuelven, donde en las instituciones educativas, en esa comunidad donde ustedes habitan, conviven? ¿Cuáles serían esas organizaciones sociales que se identifican en grupos o instituciones y que son aporte para el sistema educativo? Comencemos entonces a escuchar esos comentarios interesantes de cada uno de ustedes. Bueno, a ver, profe, yo pues estoy en una institución educativa y uno de los grupos sociales que nosotros con la institución es la comunidad educativa, los padres y representantes que forman parte de los diferentes comités, que uno de los grupos que dentro de la institución donde yo estoy, del cual pudiera hacer referencia, pues es el grupo que conforma a los padres y representantes, y que estos a su vez están constituidos por diferentes comisiones que tienen ciertos objetivos y funciones dentro de la institución. Que uno de los grupos a los cuales yo pudiera hacer alusión dentro de la institución donde laboro es al grupo de los padres y representantes. Es un O grupo sea, social, ajá, pero ¿por qué lo considera que es un grupo social la comunidad educativa? porque forma parte activa de las diferentes actividades que se realizan en la institución. Porque forma parte activa. ¿Y qué hacen ellos? Pues ellos están conformados en diferentes comisiones, profe. Hay comité económico, hay comité deportivo, Ajá. y Ah, ellos, pero escucha, Dayana, ellos es fundamental para impulsar una dinámica de cambio en la sociedad actual. no, no, para nada, sería algo interno para la institución. Ah, ok. Para la sociedad como tal, no, por supuesto que no. Ajá, entonces, ¿cuáles serían esos? Eso sí se puede identificar como grupo dentro de la institución. Pero Exactamente, profe. vamos a darle los que impulsan una dinámica de cambio en la sociedad actual. Ellos impulsan. ¿Cuáles serían esos grupos sociales? Hola, buenos días. Muy buenos días, Sandra López. Ahí me dejaron allá. Profe, pensaría yo, pues porque también digamos que he estado del lado de esos grupos sociales, por ejemplo, en el caso pues colombiano, que tiene su contexto también, pero hay organizaciones no gubernamentales, pues que son parte de de la sociedad civil, que se organizan para generar ciertas demandas. Entonces, por ejemplo, también inciden en el nivel escolar, por ejemplo, complementando cátedras sobre derechos sexuales y reproductivos, que en ocasiones dentro de las instituciones educativas no está la perspectiva, pues, como todavía desarrollada y necesaria, pero, por ejemplo, este tipo de organización entonces hacen talleres con chicos y chicas que hacen parte de la institución, obviamente, Cómo me nombraste esas organizaciones? organizaciones no gubernamentales. Gremios gubernamentales. Organizaciones no gubernamentales, Ah, ONG, hacen parte de la sociedad civil. ok, ok, perfecto. Mira que vayan dando ustedes respuestas y cada uno va haciendo un análisis. Usted habla de las ONG, ¿sí? De las Exacto. organizaciones. Ok, Ajá. dale, y Bueno, que tú consideras que ellos impulsan una dinámica de cambio en la sociedad. Dependiendo pues quién lo financie. Porque si los financia, bueno, pero ya eso es otra conversación más de geopolítica, pero sí considero que generan cambios dependiendo pues también como sus intenciones políticas dentro del país en el que se desarrolla. Ok, muy bien, muy profe, bien. Ajá, María dígame. Margarita Bolaño. escuchando a la compañera, la UNESCO es Ajá, una organización internacional que genera cambios y cambios sí. bastante sustentados. Y que nos recomiendan, nos sugiere, nos diga transforme, sacan resoluciones. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la educación? Comparan, juzgan. Sí, sí, Y mira, juzgan, comparan, plantean, proponen.
Proponen, excelente. Y esas organizaciones, como le decía la profe, también ellas ayudan a dar una dinámica, impulsan de alguna forma, ¿sí? A nivel social y educativa. Pero hay otras instituciones, vamos María Margarita a Bolaño. ver, Motorola, a ver. María Margarita Bolaño. Ah, María Margarita, perfecto. María Eh, Margarita. Quería hacer el comentario de las comunidades que transforman la sociedad. En mi institución tenemos un proyecto que se llama Escuela de Padres y manejamos diferentes temáticas. Yo me cuido, yo me valoro, yo me respeto, yo me comunico y nosotros citamos a los acudientes, a los padres, madres, representantes, a la institución y les damos un poco de esas charlas que tienen esos nombres que comenté. A través de ellos nosotros pretendemos llegar a los hogares transformando pequeñas cositas para Ajá. que los estudiantes tengan como más acercamiento con su familia y por ende tengan mejores relaciones, tanto en el colegio como con la sociedad. También considera que es un grupo que Una comunidad. impulsa la dinámica de cambio en la sociedad actual. Eso que considero yo, que nosotros estamos poniendo un poquitico para Ajá. transformar a la sociedad, cada hogar y que cada hogar vaya transformando la sociedad. Sí, porque mira, María Margarita, resulta que nosotros tenemos en el ambiente yo tengo hoy aquí 20 doctorandos, ¿sí? Doctorandos, 20 doctorandos presentes. Son 20 individuos distintos, personitas distintas. Eso significa que cada uno de ustedes es una familia. Son 20 familias, ¿verdad? 20 familias que tengo aquí presentes. Oye, maestrante. Maestrante, doctora. Ah, maestrante, perdón. Yo estoy con la cuestión de que les estoy diciendo doctores hace rato, pero no importa, que ya No van para allá, ya van importa. para allá, Sí. no hay problema, maestrante. Aquí tenemos 20 familias, ¿verdad que sí? Distintas. La representación de esas familias son cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Si yo pienso, ¿verdad? De una manera razonable, ¿sí? De una manera razonable. ¿Cómo implica reflexionar acerca de diferentes problemas y circunstancias históricas, antropológicas, psicológicas y sociológicas que pueden conducir a la obtención del conocimiento de esta naturaleza como lo estamos haciendo y a los criterios de valoración por las cuales se consolida quizás, vamos a la justicia educativa, la justicia social, el conocimiento científico, mire todo lo que está dentro de nosotros. Pero yo sigo insistiendo, esto es una formación de maestría, ¿sí? Mis queridos maestrantes. Entonces, aquí estamos buscando saber realmente cuáles son las instituciones que nos ayudan a impulsar la sociedad actual, que nos impulsa a que esa sociedad actual tenga cambio, tenga transformaciones. Hemos dicho algunas que pudiéramos establecerlas, pero vamos a especificar, a dar ese punto de cuáles serían que están ahí alrededor de cada una de esas familias, de esa sociedad, de ese contexto donde ustedes viven. ¿Alguien más puede aportar o continuamos? ¿Alguien más puede aportar o continuamos? Bueno, ese silencio me dice que continuemos. Ok, entonces, dentro de esos grupos sociales, en estos grupos que fundamentan y que impulsan esa dinámica de cambio
en la sociedad actual tenemos organizaciones sociales, ¿sí? Tenemos los sindicatos. Y vayan pensando por qué. Los partidos políticos. Y vayan pensando por qué. Tenemos las iglesias. Tenemos las instituciones de gobierno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, Ajá, doctora. ajá. Entonces, mira todas las instituciones que nos ayudan a nosotros a impulsar. Ahora yo pregunto, ¿eso es verdad? ¿Será que esas instituciones realmente lo hacen? Porque sociológicamente tengo que entender que son instituciones que impulsan los cambios de una sociedad. Pero ¿será verdad? ¿Se hace? ¿O solo son por nombre ellas como organizaciones sociales? Ustedes, señora, a ver, dígame, Elisa Valencia, ¿será que los sindicatos como organizaciones sociales ayudan? Buenos días, pues Sandra Milena, sí, bienvenida. pues acá en Colombia los sindicatos sí ayudan, porque los sindicatos siempre están pendientes de los procesos, de que los docentes no pierdan sus derechos. O sea, los sindicatos están en constante lucha, Por los siempre. derechos y por los deberes. Eh, pues yo diría que ambas partes, ellos están muy atentos. Ahora, también usted nos mencionó algo y es que, por ejemplo, acá en Colombia, los consejos comunitarios en las poblaciones afrodescendientes hacen un buen trabajo también. Ellos Mm, están pendientes de que se cumplan esos deberes educativos. Ellos están pendientes de que en la institución no falten los docentes. Ellos también cumplen un papel muy fundamental también. Ahora, en cuanto a los grupos políticos, yo diría que lo hacen cuando le conviene. Por ejemplo, ahora vienen las campañas políticas. Ahora empiezan a dar las donaciones, a hablar de la educación. Digamos que los partidos políticos lo hacen, pero cuando les conviene. Sí, para sus bueno, campañas, para sus campañas. Las partes religiosas sí lo hacen. Aquí en Colombia hay muchas organizaciones eh, que son religiosas, ellos tienen unas fundaciones y a través de estas fundaciones ellos ayudan a la comunidad educativa, ofrecen ajá, becas, ofrecen intercambios, sino que también eso es como para las personas que están congregadas a esa iglesia. claro. Gracias, Sandra. Gracias. Bueno, Entonces, Profe, gracias, señor. ¿Quién es? Dayana, profe, Dayana, cuénteme. yo creo que esos grupos generan cambios si existen particularidades que cumplan con lo que la persona quiera, ¿no? Y allí entra lo que es la individualización. Particularmente en Venezuela los sindicatos están de nombre, no existen. La verdad, ni para hacer cumplir deberes ni derechos. Lamentablemente eso aquí no existe. Siento que esos grupos pueden generar cambios en la sociedad de acuerdo también con esas políticas públicas que existen en la nación, ¿no? Sí, Eh, señor. Sin hablar de partidismos políticos, porque Así duraríamos es. cuánto tiempo hablando de eso. La Iglesia Católica, en este caso, pues sí genera cambios, pero vuelvo y digo, partiendo también de lo individual que la persona desee. Eh, pero pues si hablamos de la Iglesia Católica, desde hace muchos años ellos han generado muchos cambios sociales. También Claro, hay otras iglesias protestantes que también generan cambios sociales, también. también la generan. Pero vuelvo y digo, eso depende de la particularidad y de la individualización del ser Sí, humano. exacto. Entonces, bueno, tenemos claro que hay grupos. Un grupo de hola, quién, señora, ¿quién? disculpe, Ingrid Mendoza. Ajá, gracias, gracias, Dayana. Quería comentar algo. Cuando estuvo usted comentando las diferentes organizaciones, mencioné el ICBF, acá en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
que como Ajá. organización y como pues hice parte de estas organizaciones, sí velan por los derechos y deberes de la niñez, de la infancia, tanto de su educación, de su protección, la alimentación. Entonces son organizaciones que sí aportan a un cambio de la niñez y al miembro como familia, como tal. También allí comentaron las iglesias católicas. Pues sí, hago parte de estas iglesias católicas y sí vemos un cambio organizacional interno que busca un cambio en la sociedad, en la comunidad como tal. Puede ser espiritual, puede ser a nivel particularidad como individuo. Gracias, doctora. Bueno, gracias, Ingrid. Qué importante todos esos aportes, todos esos comentarios son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque eso se llama conocimiento científico. Eso se llama compartir ideas, pensamientos. Eso es analizar, eso es una reflexión, eso es una forma de racionalidad, una manera de pensar en algo, una crítica, una indagación referente al conocimiento, porque ahí está presente la epistemología, ¿sí? Que es una metalingüística total, un saber acerca del saber, es una dimensión de la filosofía, pero que nos lleva a analizar múltiples fenómenos, situaciones o problemas de, que tengan en el tiempo un producto. Por eso, a su vez, por eso a su vez, podemos establecer algunas formas en que cada vez ah, eh, vamos a llegar a hacer una reflexión en estos momentos. Cada vez el Estado o el mundo va abriendo brecha cada vez más amplia y nítida de la desigualdad, de la igualdad. Y asimismo, los postulados recurrentes y que además esos postulados recurrentes que son reduccionistas, que van a conocer a la forma máxima para determinar la asociación equivocada, esa equívoca de ideas entre conocimiento y la utilidad que pueden tener esos conocimientos en el tiempo, en el futuro, por cada uno de nosotros. Entonces han llevado a la educación, mira, sin darnos cuenta, todo lo que nosotros podemos saber, todo ese conocimiento científico que podemos tener. Entonces ha llevado a la educación de diversos países a una denominada, eh, vamos a hablar como una forma de fuerza del conocimiento, donde no se observa sino lo importante en los momentos en los estudiantes como seres integrales, sino como individuos con poca, y entonces nosotros vemos quizás, los observamos, los vemos, pero de repente, si lo analizamos y lo reflexionamos, vemos poca formación humanística y científica. Me atrevo a decirlo como una responsabilidad grande, porque nosotros los llevamos solo a aprender a sumar, restar, dividir, leer, ¿sí? Armar, hacer carteleras, dibujar. Y entonces hay que llevarlos más hacia esa formación humanística y científica. ¿Acaso me equivoco? Responsablemente lo puedo decir. En esas experiencias que yo ya tengo en tantos años de vida educativa. Entonces, es necesario reflexionar sobre el papel de la educación en las nuevas alternativas del conocimiento. Debemos enlazar educación y sociología que aborde categorías importantes
como las competencias, la transversalidad, la complejidad del conocimiento, lo que pasa alrededor, qué tenemos, la cultura, lo intercultural, la complejidad, la comprensión y las mismas, todo eso servirán para desarrollar y explicar a través de todos esos elementos la educación con un enfoque investigativo y trabajar por la humanización, amigos, amigas, trabajar por la humanización de la humanidad. Mira, que es oír dos cosas, humanizar a la humanidad es importante, porque un enfoque de investigar, a trabajar la humanización, ese enfoque, a la humanidad con el reconocimiento de la diversidad individual, como estábamos conversando, de esa identidad consigo mismo, de esa enseñanza y el desarrollo de esa ética de cada uno de nosotros que vamos a llevar a esos niños a que también sean éticos, de ese triple aspecto de la solidaridad, de la comprensión y del género humano. Ahí nosotros tenemos muy claro. Bueno, mis queridos amigos, mira, eso es sociología de la educación. Necesito comentarios al respecto, que alguien me dé una conclusión. Ustedes solo van a ver conmigo esta clase, luego se van a la plataforma, observan las actividades. Hoy he conversado un poco y mucho de eso, de esas tareas que están dentro de la plataforma, los va a ayudar. Cualquier cosa, la clase va a quedar grabada, ustedes vuelven a escuchar y sin embargo hay un material súper interesante que los invito a que lo lean para que den respuesta a las actividades. Bueno, necesito comentarios porque ya vamos a cerrar el tiempo. Casi que me dicen que debo tener una un final desde una visión social y educacional. Bueno, mis niños, díganme, cuéntenme una conclusión. Gracias, doctora. Nos ha dado una introducción a este trabajo que ha dejado por la plataforma, porque la verdad que toca la parte de sociología, la parte sociable, la parte de humana del ser humano, del individuo como tal, pero cómo es proyectada ante nuestra sociedad como organizaciones también, cómo hay ese impacto de cambio a los diferentes seres humanos como tal. Entonces, eso está proyectado dentro de la actividad como tal que pues pude observar ayer que me llegó de la plataforma, desde el Ah, ok. constructo epistémico que hay que Ajá, desarrollar, pero ese constructo epistémico nos lleva y nos ahí enfoca está, a pues. ese cambio que buscamos como tal en la sociedad, desde lo contemporáneo, desde lo actual. Me ha gustado porque es como un abreboca a realmente a lo que voy a proyectar en dicho trabajo, en dicho ensayo. Gracias porque me enfoca realmente a como docente que busco en nuestros estudiantes, que no olvidemos que solamente no es esa parte académica, sino esa parte social, esa parte humana del ser humano que a veces la dejamos a un lado y debemos buscar no solamente eso, solamente por parte separada, sino la formación integral del individuo para nosotros alcanzar ese objetivo propuesto que queremos ver en nuestra sociedad cambiante. Gracias, doctora. Gracias y gracias, de verdad, gracias, 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 porque tenemos que atender a los procesos de reflexión permanente en todos los escenarios sociales que son escuela, familia, sociedad. Y por supuesto, es necesario ampliar esos campos de acción acerca de un descriptor importante en el ámbito mundial y que eso corresponde a un descriptor muy fuerte y que debemos no minimizarlo si es posible, que es la violencia. Y entonces si nosotros hacemos un trabajo educativo social, no se nos presenta dentro de nuestras instituciones la violencia y en la sociedad tampoco. Entonces debemos formar seres que realmente puedan tener una perspectiva, porque especialmente en los países de América Latina y el sur,
nos da una visión de verdad, sí, social y educacional como objetivo, porque la vida social humana de los grupos y sociedades, la sociología es una empresa cautivadora y atrayente. Es una. Dayana Villamizar. Queramos sí decir en conclusión que, bueno, que eh, la educación no debe ir solamente a lo que son los procedimientos cognitivos, ¿no? Sino Ajá, que debe ir más allá y el ir más allá es así es, Dayana, así es. una formación integral donde nosotros, estudiantes, se reconozca como individuo, pero que también participe como ser social. Y debemos No, partir no tanto de lo cognitivo, sino del convivir, del del convivir, humanismo, toda la del convivencia. compartir. Claro, porque miren, como yo les digo, Porque eso nos hace reconocernos a nosotros, reconocer al otro, respetarnos a nosotros, claro, respetar al porque otro miren, y que haya una... y que tenemos muchas sociologías. Mira, tenemos la sociología ambiental, la del arte, la de la ciencia, una sociología de la comunicación, tenemos una sociología informática, tenemos una sociología del conocimiento, del consumo, de la cultura, tenemos sociología por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que debemos? Integrarlas todas para que como empresa cautivadora y atrayente, que a mí me fascina, y que tiene como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. Y eso ayuda a reducir hasta los prejuicios, amigos. Bueno, que Dios me lo bendiga. Un gustazo. ¿Cómo les pareció el encuentro? A ver, vamos a cerrar. ¿Cómo les pareció el encuentro? Evalúen el encuentro, la facilitadora, que no sean las mismas personas las que hablen. Ya no más, Dayana, ya no más, vale, ya, 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 ya. Entonces, otros quiero escuchar. Gracias. Eh, bueno, Rosy se está levantando la mano. Igual voy a decir algo pequeñito, ya que abrí el micrófono, me saltó la palabra. Profe, es que justo con lo que usted dijo, bueno, el encuentro me pareció maravilloso, igual ya habíamos visto una clase con usted, me parece que es una profe muy coherente con los contenidos, con la presentación que hace, pero quiero también decir, con lo último que terminó, también que esa perspectiva sociológica le ayuda a uno a comprender, también lo decía Ingrid, una cuestión sistémica, ¿cierto? Y lo dijo usted también es humanizar porque entender que esa violencia que se expresa en los chicos y las chicas no es una violencia individual solamente, Ujú. sino que hace parte de un complejo de situaciones, de estructuras sociales, sistémicas precisamente, y comprender eso como profes y docentes nos ayuda a poder abordar esas situaciones de diferente manera y que inclusive, como usted lo dice, que creo que es el término que necesitamos en este momento como de nuestra historia mundial, humanizar. O sea, Así humanizar es. nuestras relaciones y nuestras formas de también de entender el contexto. Humanizar a la humanidad, mi amor, nos toca. Rosiris, gracias, Sandra. Rosiris pidió hace rato la palabra. A ver, Rosiris. Gracias, profesora, doctora. Gracias. Eh, de pronto, como concluyendo todo lo de lo que la explicación suya con lo que han dicho nuestras compañeras, de pronto aterrizamos en la teoría del aprendizaje social de Bandura, ¿verdad? Porque él dice que Ajá, excelente. todo se aprende por imitación y Ajá, que el comportamiento agresivo de los estudiantes y de los niños es porque ellos ven eso en su sociedad. ajá, ajá. Lastimosamente, hablando de Colombia, porque soy colombiana, en Colombia lo que estamos viendo es violencia, cada día más violencia, cada día, y los niños van tomando esto como normal. Ya Sí, para ellos se señor. está convirtiendo esto en algo normal de su día a día. También lo que están viendo en su entorno, en su casa, lastimosamente, pues están aprendiendo todo eso y es muy difícil nosotros como docentes en el aula tratar todas estas situaciones. La falta de amor, la falta de empatía Sí, nos está señora. llevando sinceramente a un caos que pues es muy difícil ya, hasta los gobiernos se les está haciendo muy difícil controlar esto. Pero Total. bueno, Bueno, hay gracias. que seguir adelante. Gracias por Gracias, Rosiris. sus mensajes, pues se aprende mucho en lastimosamente el tiempo es muy corto, Sí, así pero es. siempre aprendemos mucho de lo que nos transmite. Gracias, doctora. Bueno, gracias, Rosiris. Gracias a todos. Gracias a todos los que han hecho comentarios. De verdad, me agrada
Gracias por compartir ese conocimiento. Que Dios los bendiga. Bueno, ya vamos a cerrar y que tengan un bendecido fin de semana.